de la materia viva. El objetivo entonces es conocer cómo está integrada la biosfera de la que formamos parte y comprender que en cada nivel de organización de la materia todo está íntimamente relacionado. Entonces tenemos que partir desde lo más pequeño hasta llegar a nuestra biosfera. Lo más pequeño son las partículas subatómicas, ¿no es cierto? Los electrones, protones y neutrones. Ellos forman parte de un átomo. El átomo, cuando se combina con átomos iguales o distintos, va a formar las moléculas. Estas moléculas se van a integrar unas con otras y van a formar las macromoléculas o los complejos macromoleculares. Desde ahí van a nacer los organelos citoplasmáticos que forman parte de nuestra célula. Luego las células cuando ya tienen una función definida van a formar tejidos. Estos tejidos van a formar órganos y el conjunto de los órganos va a ir formando los sistemas que conocemos como el digestivo, circulatorio, excretor, respiratorio, y esos sistemas van a formar al organismo, lo que somos nosotros, que tenemos estructura y funcionamos, ¿no es cierto?, y tenemos vida. Organismos de la misma especie van a formar poblaciones, y poblaciones de distintas especies van a formar las comunidades. Y estas comunidades, que van a tener especies de animales y vegetales característicos, en un tiempo y lugar determinado van a formar un ecosistema. Pero cada ecosistema, dependiendo del clima, de las condiciones ambientales, del suelo, del agua, más lo que es el ser vivo, que sea flora o fauna, va a formar un bioma. Y todos los biomas, al reunirse, van a formar esta gran biosfera que es nuestro planeta. Entonces partimos de lo más pequeño hasta llegar a lo más complejo, que es nuestro planeta. ¿Pero por qué se llama biosfera? Porque en este planeta hay vida. Bio es vida. Entonces, en estos niveles de organización lo puedo clasificar en 3 grupos. Los químicos son todos aquellos que no tienen vida, desde el nivel atómico hasta el nivel molecular. Biológico, que ya comienza a tener vida, estamos hablando desde la célula hasta el organismo. Y ecológico, que son las interacciones que ocurren entre las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas que van a formar esta biosfera, y esa interrelación va a hacer que esto, ¿no es cierto?, se organice y veamos un complejo activo. Entonces, cada nivel va a estar dividido dependiendo si esto tiene vida o no tiene vida. Todo lo que no tiene vida parte desde el nivel atómico hasta el nivel molecular. ¿Qué significa eso? Que todo lo que es partículas subatómicas pasando por átomo a moléculas, vamos a hablar que esto no tiene vida. Si nosotros miramos el suelo, el aire, el agua, no tiene vida. Eso es abiótico. Y todo lo biótico parte desde un organismo unicelular, por lo tanto desde el nivel celular, hasta formar esta gran biosfera, en donde podemos encontrar flora y fauna, ¿no es cierto?, dependiendo de la complejidad, pero partiendo de organismos unicelulares hasta pluricelulares, y forman esta interacción que va a formar nuestra gran biosfera. Entonces, a medida que se avanza en un nivel, este avance va a ir siendo cada vez más complejo y va a ir aumentando, ¿no es cierto?, en tamaño y en la cantidad de requerimiento energético que va a necesitar. Si partimos de las partículas fundamentales, que son las que van a formar el electrón, el protón y el neutrón, se descubrió que existen los quarks y los leptones, que son mucho más pequeños que las partículas subatómicas. Los leptones son los encargados de formar los electrones, y los quarks son aquellos que van a formar los neutrones y los protones. De ahí pasamos al nivel subatómico, que está formado por estas partículas, 2 de ellas con carga, electrón negativo, protón positivo, y el neutrón, que no tiene carga. Y luego pasamos a un nivel atómico. Este conjunto de partículas subatómicas va a formar distintos átomos. Estos átomos, ¿no es cierto?, que tienen una característica en su número,
atómico en su masa atómica, cuando éste se reúne y se junta con átomos iguales o distintos, formamos el nivel molecular. Y ahí ya cuando estamos llegando al nivel molecular podemos formar grandes moléculas o moléculas muy pequeñas, pero estas se unen gracias a los enlaces químicos y hay una interacción química entre cada una de ellas. Y estas moléculas, al reunirse, van a formar a nuestro nivel celular. La célula es la unidad funcional estructural de todos los seres vivos. Significa que todos los seres vivos estamos formados por células, ¿ya? Estas células tienen la capacidad de autorregularse, de realizar un metabolismo, que significa que a partir de los alimentos que recibe va a poder formar energía y va a ser capaz de reproducirse. Las células, cuando ya tienen el plan definido de la función que van a cumplir, se van a juntar aquellas que cumplen la misma función y van a formar tejidos, y ahí estamos hablando del nivel tisular, como es el tejido nervioso, adiposo, muscular, epitelial. La ciencia que estudia los tejidos se llama histología. Cuando estos tejidos se organizan y ven, dependiendo de su estructura y su función, se dan cuenta que pueden formar un órgano. Ahora, chiquillos, esto todo viene dado por la información genética que nosotros tenemos en la célula. Y esa información genética le dice, esta es la función que tú cumples. Entonces la activa una función y desactiva las otras. Y de esa manera se empiezan a formar los órganos. Todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, la planta también tiene órganos. Si usted no sabía, la hoja, el tallo y la raíz son órganos de la planta. Y nuestros órganos, ¿no es cierto?, el corazón, los pulmones, el cerebro, la diversidad de órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Estos órganos se van a encontrar, ¿no es cierto?, ciertas características y se van a reunir formando nuestros sistemas. Estos sistemas o aparatos ya son más complejos, tienen una función mucho más compleja y que en su conjunto, cuando ellas trabajan, van a poder formar a un organismo, a un ser vivo capaz de pensar, de funcionar, de respirar, de caminar y hacer todas las actividades que él requiere. Y ahí fuimos complejizando cada nivel. Cuando los organismos, que son las especies, y hay una gran diversidad de especies, nosotros somos la especie de seres humanos, están los perros, los gatos, las vacas, y así vamos viendo una gran cantidad de especies, pero estas especies que se juntan y son iguales, como este grupo de seres humanos, va a formar una población. Grupos de perros, la población de los perros. ¿Qué característica tiene esta población? Que va a estar habitando un espacio y un tiempo determinado y que van a interactuar entre ellos. Ahora, diversas poblaciones van a formar las comunidades y ahí ya se ve, ¿no es cierto?, cómo todos ellos interactúan y comparten un mismo hábitat. Hay interacciones que a veces son positivas y otras que resultan ser negativas. Y todas estas comunidades van a formar este ecosistema, pero aquí el ecosistema está ofreciendo un lugar donde vivir, un ambiente físico con características climáticas, con recursos suelo, recurso hídrico, cierta temperatura, cierta radiación, y así estas comunidades que van a estar formando este ecosistema van a interactuar con su medio ambiente y van a interactuar con las otras comunidades. Y es así como se forma un bioma. Tenemos biomas terrestres, biomas acuáticos, que tienen características típicas, ¿no es cierto?, que determina a un bioma. Podemos conocer su humedad, su temperatura, la cantidad de radiación que hay ahí, y ese es un bioma característico de un ambiente acuático. O sea, si yo miro ahí que hay algas, tenemos corales, hay esponjas, hay un ambiente acuático, entonces yo digo, ese es un bioma de alguna parte, específicamente ese bioma es un arrecife que da una diversidad de lugares en donde pueden llegar peces, moluscos, crustáceos a vivir ahí e interactúan todos juntos. Y todos estos biomas de todo nuestro planeta van a formar a esta gran biosfera. Esta biosfera que es el lugar en donde todos los seres vivos estamos ahí.
disfrutando, ¿no es cierto?, de lo que nos da el ambiente, interactuando unos con otros, en donde debe existir un respeto, cuidar al medio ambiente, cuidar a los demás seres vivos, y es en lo que ahora tenemos que hacer énfasis, ¿no es cierto?, ya que hay muchas especies que están en peligro de extinción, y el único causante de todo esto es el hombre. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que partió desde una molécula muy pequeña hasta formar a este gran bioma. Para la próxima clase vamos a hablar de las células, cuáles son sus estructuras, sus componentes, sus organelos y cómo ésta puede funcionar dando origen a seres vivos que pueden hacer de todo siendo unicelulares, así como lo hacemos nosotros que somos pluricelulares. Y esta sería, ¿no es cierto?, la clase de hoy.